Bueno, vamos a continuar dando algunas indicaciones ahora sobre los grupos. Como muchos de vosotros ya están integrados en grupos, algunos van a comprometerse a dar vida a nuevos grupos. Voy a indicar dos metodologías según mi experiencia. Entonces, los elementos que os pueden servir, que lo podéis utilizar. Como miembros de los grupos, los participantes, podríamos hablar de dos grupos. Los grupos homogéneos, en los cuales los participantes comparten un mismo tipo de pérdida. Por ejemplo, son grupos formados de enfermos que tienen cáncer, o infartuados, o personas sin diálisis, o divorciados, para hacer algunos ejemplos. Pueden ser drogadictos, o alcohólicos, o familiares de Alzheimer. Por ejemplo, hace tiempo, cuando hice un curso en Colombia, había varios que estaban empezando grupos de apoyo que eran hijos con padres afectados en Alzheimer. Entonces, es algo que presenta mucho dolor, duelo, el compartir cómo manejar estas situaciones. También otros grupos homogéneos pueden ser, un poco la siguiente, separados, divorciados, familiares de suicidados, etc. Es decir, las personas que atienden los grupos comparten una misma herida. Entonces, se aprende a través del intercambio sobre esta experiencia que viven. Aunque cada experiencia, si todos pueden tener un tumor o todos han tenido un familiar que se suicidó, aunque esta experiencia está vivida distintamente por los participantes. Es decir, hay algo en común que es la herida, pero la manera de vivir la herida, hay un montón de variables. Entonces, se aprende, pero hay una forma de solidaridad en estos dolores que se comparten. Ahora podéis ir a internet y ver todos los grupos de mutua ayuda, una cantidad para todas las situaciones humanas. La otra forma son lo que llamamos grupos heterogéneos. Estos son formados por personas que han experimentado una variedad de pérdidas. Por ejemplo, en el mismo grupo hay personas que han tenido un divorcio, una separación, otros que han perdido un ser querido por causa de un accidente de carretera, otros que han tenido un familiar que se suicidó, etc. Hay viudos, viudas, es decir, una variedad de pérdida. Y se aprende a través del intercambio. La diversidad también es una forma de educación al dolor. Tal vez en los pueblos pequeños no hay suficiente personas para agregar, no sé, familiares que han tenido un ser querido de suicidio. Por lo cual hay una mezcla de muertes, de experiencia de muerte. Tal vez algunos grupos empiezan con una variedad. Por ejemplo, mi hermano empezó con un grupo donde habían viudos, uno o dos divorciados, dos personas que habían tenido un familiar que murió de suicidio. Había una mezcla. Después, poco a poco, los dos o tres de los separados, divorciados, sentían que su experiencia era distinta y quisieron empezar otro grupo. Entonces mi hermano facilitó otro grupo y después estos grupos fueron dos o tres en mi valle de personas divorciadas o separadas que claro tenían otras facetas de duelo bastante diferenciadas de donde había la muerte. No es decir que sean menos duras, tal vez el divorcio puede producir más duelo que no la muerte de un ser querido, sobre todo si hay conflictos o situaciones en referencia a la relación que se ha quedado muy no resueltas. Ahora, esto es en referencia a los participantes. En referencia al proceso o a la metodología del grupo, ahora voy a presentar y dedicamos el resto del tiempo a estos dos modelos, los que yo llamo grupos abiertos y continuativos.
Estos grupos tienen un calendario regular de encuentros, cada semana, por ejemplo, cada martes, cada jueves, o algunos grupos se encuentran 2 veces al mes, siempre en los mismos días, el tercer miércoles de cada mes, por ejemplo. Generalmente es 1 hora y media, 2 horas. Están abiertos al ingreso, a la entrada y salida de los miembros. Entonces, estos grupos se encuentran en parroquias, centros culturales, tal vez en bibliotecas, según lo contexto, y asegura la continuidad del apoyo y de la presencia.